¿Qué es un sitio web? ¿Vale? Los sitios web son servidores que contienen una gran cantidad de archivos, los cuales nosotros podemos consultar a través de nuestro navegador. Por lo tanto, los sitios web son archivos que el usuario descargan con sus navegadores desde sus ordenadores remotos. Aquí tenemos el equipo cliente que ejecuta un navegador, que éste realiza una petición al servidor y este servidor le devuelve al navegador un archivo que este navegador interpreta y le presenta al cliente. El software más común para desarrollar servidores web son Apache, que lo podemos utilizar en cualquier plataforma, ya sea Linux sobre todo, MacOS o Windows. Windows tiene su propia versión que se llama IIS. Una vez que hemos visto que todos los archivos que descargamos desde el servidor web los interpreta nuestro navegador, vamos a ver cómo se organiza la información dentro de un sitio web. ¿Vale? Los sitios web están compuestos de multitud de documentos, es decir, contienen documentos que son HTML, CSS, JavaScript, PHP, ¿vale? Y por supuesto tiene también imágenes, vídeos, sonido, todo lo que necesita, ¿no? Multitud de documentos que el navegador descarga cuando el usuario los solicita. La mayoría de los documentos de un sitio web se llaman páginas, es decir, normalmente la información en un sitio web está organizada en páginas y normalmente de HTML, que esta a su vez llaman al resto de páginas, ¿vale? Dice, la mayoría de los documentos de un sitio web se llaman páginas, pero también hay fotografías, recursos multimedia, archivos de formato de página y archivos de programa que se ejecutan en el navegador o en el servidor. Claro, un archivo JavaScript se ejecuta en nuestro navegador, mientras que un archivo PHP se ejecuta en nuestro servidor. Vamos a ver cómo se almacenan estos documentos en el servidor, es decir, cuál es la estructura de carpeta. Aquí hay una estructura de carpeta bastante simple, ¿no? La primera de ellas es las imágenes, en la carpeta en donde se suelen almacenar las imágenes. Después está el archivo index.html, que este es el archivo que por defecto, cuando ponemos una dirección de un servidor web, pues se ejecuta de manera automática, ¿vale? Y es un archivo normalmente de HTML, pero también puede ser de PHP. El archivo lo llamo el archivo inicial del sitio web. Después tenemos aquí todos los documentos HTML y en recursos pues podemos almacenar los archivos CSS, JavaScript y cualquier otro medio como sonido, cualquier otro tipo de archivo. El archivo index.html contiene código HTML y es la página principal. También contactos tiene código HTML, puesto que la extensión HTML indica eso, que tiene código HTML. Es importante, cuando creemos archivos, es importante que los nombres de los archivos de código HTML no contengan espacio en blanco y se debe de evitar usar letras mayúsculas y números. Tampoco se debe de usar los caracteres interrogación, porcentaje, almohadilla, la y letras acentuadas. Esto es importante porque puede ocasionar errores. Podemos encontrar dentro de un sitio web archivos con la siguiente extensión: HTML, documentos de HTML, PHP, documentos de PHP, JPG, una fotografía y cualquier otro tipo de documentos, sonidos, MP3 y vídeos también. Si el archivo index.html no está presente, puede que esté home.html o default.html. No todos los servidores tienen un archivo index.html como archivo inicial, sino que puede ser el home.html
o default HTML como archivos iniciales del sitio web. Dominios y URL. Los servidores web se identifican en Internet por un valor numérico llamado IP. Existen dos versiones, la IPv4, que ya está completa, podemos decir, y la IPv6. La IPv4 son 4 octetos separados por puntos y cada uno de estos octetos va del 0 al 255. Esta dirección IP es única para cada servidor y ordenador dentro de Internet. Es decir, no puede haber dos direcciones IP iguales dentro de Internet o dentro de nuestra red. Cuando un navegador desea acceder a un servidor web, debe encontrar a dicho servidor en la red de ordenadores mediante su dirección IP. Realmente, cuando nosotros ponemos una dirección, esto lo que realmente se hace es un proceso de traducción de esta dirección en una dirección IP, ¿vale? Y sigo leyendo. Estas direcciones IP son numéricas en IPv4 de 4 octetos y por tanto difíciles de recordar. Por esta razón, Internet utiliza un sistema que identifica a cada servidor web con un nombre específico. Estos nombres son llamados dominios. Por ejemplo, Google, el dominio es Google. Yahoo, el dominio es Yahoo. PC Componentes, el dominio es PC Componentes. Son identificadores fáciles de recordar. Por ejemplo, Google, Yahoo, ... Y todos ellos llevan una extensión. Es decir, todos van seguidas de un .com, un .es, un .org, un .net. Y eso tiene un significado. El .com, como indico, que significa que es una organización comercial. ORG se suele utilizar para aquellas organizaciones sin ánimos de lucro. Y también se suele utilizar .es para España, .it para Italia y .eng para Gran Bretaña, ¿vale? Que, como vemos, indica la posición o la situación, mejor dicho, de dónde se encuentra el servidor web dentro de la geografía mundial. Por lo tanto, como podemos ver, esta extensión tiene una finalidad o nos indica el lugar donde se encuentra dicho dominio. Cuando un usuario escribe en la barra de dirección de su navegador www.google.com, se activa un proceso por el cual dicha dirección es traducida a una dirección IP que corresponde con dicho dominio. ¿Quién es el encargado de realizar esta traducción? Otro servidor. El encargado de realizar dicha traducción es el servidor DNS, el servidor de nombres de dominio. Dicho servidor puede estar en nuestra red de ordenadores o en Internet. Evidentemente, este servidor no puede tener todos los nombres de dominio de Internet. Hay varios servidores en Internet conectados en cascada que son los que realizan la traducción. De hecho, nosotros cuando contratamos con nuestro servidor, con nuestro ISP, con nuestro distribuidor de Internet, él automáticamente nos da 2 servidores DNS que son con los cuales vamos a trabajar en principio para realizar la traducción de estos dominios a direcciones IP. Dicho servidor puede estar en nuestra red de ordenadores si nosotros lo implementamos o en Internet, como es el caso que he comentado antes. El servidor DNS contiene una tabla donde almacena cada dirección de dominio con su IP. Cada servidor DNS lo que tiene interiormente es una tabla en donde aparece el dominio y asociado a ese dominio su dirección IP real, de tal manera que el navegador web accede al servidor de dominio, al servidor DNS de nombres de dominio y accede con un nombre de dominio, obtiene una dirección IP a la cual es capaz ya de acceder y descargar
los archivos que contiene este servidor web. Es decir, el servidor DNS contiene una tabla en donde almacena cada dirección de dominio con su IP. En Internet hay varios servidores de dominio o DNS, ya que la información a almacenar es muy extensa. Evidentemente, hay una cantidad de servidores en Internet extensísima. Por lo tanto, no cabe esa información en un único servidor DNS. Estos servidores DNS normalmente se encuentran asociados en cascada, de tal manera que se van buscando las direcciones IP de los dominios entre diferentes servidores DNS, ¿vale? En nuestro navegador debemos de especificar la dirección concreta del archivo que deseamos visitar. ¿Qué pasa si no ponemos la dirección concreta del archivo que queremos visitar, sino simplemente ponemos el dominio? Lo que ocurre en este caso, ya lo hemos hablado, es que se descarga el archivo index.html, el archivo inicial del sitio web. Si no ponemos ninguna, el archivo visitado será index.html. Un ejemplo de dirección, aquí lo tenemos. HTTP, que es el protocolo que usamos, es decir, es el lenguaje en el cual se va a comunicar nuestro navegador web con el servidor web al cual queremos realizar una consulta. Especificamos el dominio que deseamos visitar mediante // www.nombrededominio.com y también ponemos /archivo.html si no queremos visitar el archivo index.html. Una vez que tenemos esto, estamos todo el mundo cansado de hacerlo en Internet. Una vez que tenemos un dominio, podemos crear subdominios. ¿Qué es un subdominio? Realmente un subdominio es una subcarpeta que existe en el servidor web y en la cual podemos montar otro dominio. Por lo tanto, este dominio es subdominio del dominio principal. Los subdominios son realmente enlaces directos a directorios del servidor y nos va a permitir crear múltiples sitios web en un mismo dominio. Ejemplo, HTTP, protocolo, // subdominio, carpeta del dominio o subcarpeta del dominio.com, que es el dominio propiamente dicho. ¿Qué protocolo, qué lenguaje de comunicación se establece entre un navegador web y un servidor web? Existen diferentes protocolos de comunicación. Uno es el HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que no tiene ningún tipo de seguridad y que transmite toda la información en texto plano. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros introducimos una contraseña utilizando el protocolo HTTP y hay cualquier persona escuchando esa comunicación, automáticamente obtiene esa contraseña porque va en texto plano. Y el protocolo HTTPS, que es exactamente igual pero con una capa de seguridad. Es un protocolo seguro que encripta la comunicación tanto entre el navegador como el servidor y el navegador. Y se basa en TLS y SSL, que son sistemas de encriptación de la información. Un hipervínculo o los hipervínculos, ¿qué es lo que son? Pues son simple y llanamente enlaces que ponemos dentro de nuestras páginas web para irnos a otros documentos que tenemos almacenados en nuestro servidor web. ¿Vale? Aquí lo podemos leer. También llamadas enlaces son referencias a otros documentos dentro de las páginas web, de un sitio web. Debido a estas conexiones entre las páginas, los usuarios pueden navegar en el sitio web y acceder
a todos sus documentos simplemente haciendo clic en sus enlaces. Creo que no cabe lugar a duda. URL absoluta y URL relativa. Esto está muy vinculado con los hipervínculos, valga la redundancia. La URL absoluta es cuando utilizamos un hipervínculo y ponemos en dicho hipervínculo toda la ruta completa para acceder al dicho recurso. Y en el caso en que no pongamos todo el camino, sino nos basemos en lo que ya tenemos andado, estamos usando las URL relativas. Aquí lo explico. Las URL absolutas son aquellas que incluyen toda la información necesaria para acceder al recurso, mientras que la relativa solo usa la parte que el navegador debe agregar a la URL actual para acceder al recurso. Pues con esto hemos acabado este vídeo. Espero que les haya gustado.